Hola querida audiencia, muchos saludos donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de este su programa Conversaciones con mi padre, con el ingeniero Francisco Leal Rodríguez y su servidor Francisco Leal González. El perro otra vez. Bruce, calladito. Listo. Sí, que quiere estar con las gatas siempre. Pobrecito. Y las gatas no lo quieren. Una no le importa, pasa arriba de él y no le interesa nada, ni lo pela. Y la otra sí no lo tolera. Sí, sí, sí. Pero él quiere jugar. Bueno. Hola querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de Conversaciones con mi padre, con el ingeniero Francisco Leal Rodríguez, mi padre, mi señor padre, y su servidor Francisco Leal González. Pues hoy les traemos un episodio bastante interesante. Como recordarán, si es que ya vieron el episodio 10 llamado, le llamaban La Cristiada, en donde hablamos de este conflicto tan particular, tan sangriento, tan especial de la historia de México, que es la Guerra Cristera. Ahí hablamos, pues hablamos de qué fue la Guerra Cristera, uh, conocimos por qué se le llamó así, a quienes participaron, quienes la originaron, qué relación hubo entre Plutarco Elías Calles y la Cristiada, cómo se formaron las congregaciones de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe y también la muerte del general Álvaro Obregón. Entonces eso fue de lo que hablamos, querida audiencia, en este muy interesante video y de otras cosas más. Como les decía, mi papá nos orientó, nos hizo el favor de darnos una visión general, porque yo en lo personal, mientras más leo de esto, a veces digo que menos entiendo. ¿Por qué? Porque esta guerra cristera pues no se dio nada más así. Tiene muchas ramificaciones, muchas raíces, mucha profundidad y se remonta, si podemos trazar una línea, se remonta pues mucho tiempo atrás. Entonces, en este video pues decidimos mi padre y yo retomar este tema y analizarlo. Entonces, papá, cuando abordamos el tema de la cristiada, como les mencionaba antes y a la audiencia, a tu exposición de memoria fue como un hecho histórico en entrevistas, preguntas y respuestas. Este tema, pues, a la audiencia le despertó un gran interés, personalmente a mí también. Y por lo especial y lo particular que fue, ¿no? Entonces, ah, en este video, ¿qué te parece si cubrimos en lo posible las etapas de lo que llegó a ser la cristiada, entendiendo el papel central de la Iglesia Católica en México, ¿verdad? Bueno, me voy a permitir, como referencia, referirme a la conquista que fue entre 1519 y 1521. Y el primer gobernante de la monarquía que hubo en México, que fue un virrey, ese inició en 1935. Y los virreyes gobernaron hasta la Guerra de Independencia de 1810. De manera que la iglesia llegó con la conquista. Y en muy poco tiempo lograron una infraestructura, pues para alojamiento de las gentes que venían, los misioneros, los conventos, donde vivir y todo eso. Y luego vinieron las grandes obras que son los templos, entre ellos las catedrales. Ahora, la iglesia y el poder, que es un subtítulo aquí dentro de lo que estamos tratando, es que la Iglesia Católica Romana siempre ha actuado como una entidad autónoma, pero por la sabia organización que tiene, pero siempre ha tenido que convivir
bajo el poder, como en este caso el poder monárquico. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque a partir de la Guerra de Independencia tomó otras características diferentes, muy importantes para la Iglesia y muy importantes para los movimientos liberales que vinieron y que están contenidos en los puntos que leíste. Sí. Entonces, la Iglesia siempre ha tenido que vivir bajo normas de poderes y hubo una época de 1870 a 1929 en que ni siquiera fue un estado, sino fue parte de un reinado, que fue el reinado de Italia. O sea, fíjate, en las épocas, digamos, Italia. recientes por las que ha pasado la Iglesia y subsiste. Ahora, en 1810, la Iglesia sufre un primer impacto, es el primer evento. Ujú. ¿Por qué? Porque aportó dos sacerdotes católicos para liberar al pueblo, que fueron el cura Hidalgo y el cura Morelos. Ellos no atacaron a la Iglesia, no atacaron la religión. En cambio, la religión y la Iglesia sí los atacó a ellos. Desconoció su movimiento y no solo eso, permitió que los matara el ejército del rey. Ahora, ¿quién fue el primer beneficiado de la libertad, de la guerra de independencia que se consumó hasta 1921? Pues desde luego que desconoció el movimiento de independencia a la monarquía porque actuó contra ella. Ujú. Desde ese momento, la Iglesia siempre supo qué hacer, porque fue la primera en usufructuar la no dependencia de la monarquía. Desde luego que tuvo desconcierto, pero sabe cómo es, paciente como es, con un predominio tan vasto o mejor que, la monarquía en sus posiciones. La real conquista de México la hicieron los misioneros. Increíble. Increíble. Entonces, este fue el primer evento en nuestro país que benefició más a la Iglesia Ujú. que al pueblo mismo, porque el pueblo mismo siguió con una inestabilidad política. Sí. Pero pon atención a lo que te digo de 1833. Ujú. Por primera vez se intentan promulgar y aplicar leyes en contra de la Iglesia. Después Fue, de eh, un, de fue, un- fue Valentín Gómez Farías, era un médico. Valentín Gómez Farías, que era vicepresidente de la República, Sí. que estaba con Antonio López Santana y que se la pasaba en campañas. Entonces él tuvo tiempo de idear todo esto y realmente quiso ponerlas en práctica, pero Antonio López de Santana, cuando regresó de unas de sus campañas y las conoció, las anuló totalmente, no las aplicó. Ujú. Pero esa idea liberal de separar a la Iglesia del Estado viene de entonces, desde 1833. Híjole, entonces podemos decir que hasta 1833 la iglesia tenía un poder casi absoluto. Pues sí, nada más que como es tan prudente, no se extralimitaba de las funciones de Estado que ya ejercía. Detrás de una gran dictadura hay una religión muy fuerte, Bueno, en cierta manera, ¿no? claro, No ahora, generalizo, pero ahora ujú. quedó la llamita, esa ya no se apagó, De los porque 1833. a partir de 1833 empezó a surgir un Hijo, grupo, una playa dicen, de hombres pocos pero pensantes. Fue un grupo de liberales como Benito Juárez, Melchor Ocampo, el mismo Valentín Gómez Farías y otros, que fueron los que idearon la Constitución de 1857 la y un poco antes la guerra, que empezaron las leyes de reforma, porque la Constitución
tuvo dos artículos nada más que referían a la iglesia y realmente no era muy determinante con ella. Ujú. Pero las leyes de reforma de Juárez y de Lerdo, es así, sobre todo las de Juárez, es así, fueron leyes liberales que desconocían totalmente la autoridad de la iglesia como institución de Estado. No, pues imagínate nada más la reacción de la iglesia. ¿Cómo en esta tierra se atreve un gobierno a retarnos de esa manera, ¿no? Pues claro, es que la iglesia, con los evangelios Ujú. y la catequización, conquistó el alma del indio, pero no lo liberó de la esclavitud. Híjole. Pero la iglesia siempre tuvo que ser el apoyo más fuerte, el poder más fuerte, en el que descansaba la monarquía. La monarquía siempre desconfió de la iglesia, ¿eh? Ah, ¿Por qué? Pues porque estaba a mucha distancia. Pero cuando ya vinieron el gobierno español a través de los virreyes, pues ya fue otra cosa y tuvo que haber convivencia. Bueno, este grupo liberal hizo la Constitución de 1857 y un poco antes dos leyes de reforma y las de la mayoría de Juárez de 1858 y 1959. ujú, Entonces, trataron de aplicarlas, ujú. pero surgieron dos bandos. Uno, el conservador, un partido porque se fue partido político, y otro, el liberal. El Partido Conservador lo encabezaba, pues desde luego, Félix Zuluaga, pero apegado a la iglesia, porque cuando trataron de cancelar, hacer un movimiento armado para cancelar la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, por parte del Partido Liberal, pues tenía todo el apoyo de la iglesia. Es más, el plan de Tacubaya salió de la Casa Obispal en México. Y de allí se vino la guerra sangrienta, que es la guerra de reforma de los 3 años. Y el movimiento armado fue una guerra, y una guerra que se decidió en 3 años en un lugar que se llama Los Llanos o las partes allí de Calpulalpan del estado de lo que ahora es el estado de Tlaxcala y parte del estado de México, Ujú. en que González Ortega venció al ejército realista, es decir, al simpatizante de la monarquía y que quería anular la Constitución de 1857 en todo lo referente a los artículos que afectaban y las leyes de reforma en todo lo referente en lo que afectaban a la iglesia. Híjole, entonces esta Constitución 1857 estipulaba o quería la separación de la iglesia del Estado. Entonces, Claro, he ahí pero no, la... pero si tú lees la Constitución, hay dos artículos, no dicen mayor cosa, pero sí, ya el contenido, bueno, será ese. Ujú. Y Benito Juárez, la genialidad de Benito Juárez, un estadista, el primer estadista de México fue Benito Juárez. Vio todas esas fallas y él, en funciones de presidente provisional, cuando la guerra de reforma, él promulgó leyes que se llamaron así, y esas sí fueron terminantes. Anular todos los privilegios de la iglesia. No, no, pues un golpe devastador para la iglesia. Sí, Devastador. pero no lo pudieron aplicar. Bueno, luego viene el siguiente periodo, antes de 1874-76, Mm. viene la intervención francesa. Ah, Y allí también pues, la iglesia tuvo su participación. ¿Por qué? Pues porque querían trajeron un príncipe a gobernar a México, el Partido Conservador, ¿quién era este príncipe, papá? un barbón como tú, Maximiliano de Habsburgo. Nada más y nada menos. Y Max. la guerra de la intervención francesa fue cruenta. Avanzó mucho territorio. Lo que pasa es que nuestro territorio es tan vasto
que se perdieron y que perdieron las principales batallas y en 1867 rodean Querétaro y allí estaba Maximiliano con Márquez y Miramón y Mejía, generales, se rindieron y en junio de 1867 los fusilaron Oh, y se acabó el gobierno imperial. famoso gobierno imperial en México. Así es. Bueno, después de eso, pues regresa Benito Juárez, se hace del poder, hay elecciones, sale electo y gobierna hasta 1872 en que muere. Pero fíjate lo que son las cosas. Él ya no trató de aplicar la Constitución de 1857 ni las leyes de reforma. ¿Por qué? Pues porque no estaba la situación del pueblo tan grave que la guerra de la intervención francesa fue porque Benito Juárez canceló temporalmente una mora en el pago del dinero que debía la nación por los empréstitos. O sea, estaba quebrado. Entonces, Benito Juárez se dedicó a tratar de organizar pues lo poco que alcanzaba del Estado, pero tenía dominio nacional y un prestigio nacional. Claro. Entonces, al morir él, viene el pleito ahí de la sucesión, pero total que viene otro radical que sale electo y gobierna de 1872 a 1876, que fue Miguel Sebastián Lerdo de Tejada. Él era veracruzano. Este señor era radical y hacia finales de su mandato trató de jurar, porque no estaba jurada la Constitución de 1857, con el paquete de leyes de reforma y la que se le armó. Sí, me imagino. Porque fíjate, aquí surge el primer movimiento popular en defensa de la religión. Sí. ¿En dónde? Principalmente en el estado de Michoacán. Nuestro estado. Nuestro estado. Ellos se llamaban macabeos, pero se les apodó los religionarios. Y pues era una fuerza militar importante, nada más que en forma de brotes, con pequeños grupos de 10, 15, 20 gentes aquí, pero brotes por todo el estado y también en los límites con los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco. Entonces allí también hubo este tipo de brotes, de tal manera que los efectivos, nada más en Michoacán, los estimó el general Escobedo, ya los combatió en alrededor de 5,000 regados para las guerrillas, pues no tenían rival, pero le arman movimiento a Porfirio Díaz para hacerse del poder, y se hace del poder. Y desde 1876 hasta 1911, Porfirio Díaz hace 3 cosas. Desde luego también era estadista. Sí, 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 sí. Entendía muy bien a la iglesia. Entendía muy bien la parte militar, porque de ser un civil llegó a un grado no de general, de mariscal. Y tuvo No. tantos años en el poder. Ahora, él no aplicó la Constitución de 1857, ni las leyes de reforma. Buscó la convivencia y connivencia de la iglesia. Aplacaron a los movimientos subversivos de los religionarios y viene la calma en todo el país, el periodo que se llama de ley, orden y progreso. Bajo la Bajo la batuta de Porfirio Díaz. de Porfirio Díaz, porque tuvo el segundo mandato que fue de 80 a 84, que fue de Manuel González, pero era un pelele de él. Y después agarró el poder y no lo soltó hasta que Madero lo tomó en 1911. En este periodo fue cuando la iglesia creció más, fue cuando realmente
se hizo dos capas, ni más para mal que para bien, Ujú. el alto clero, Sí. clero rico, y el sacerdote común y corriente, que era el que realmente estaba en contacto con el pueblo. Ujú. Sí. Nadie más, El nadie más, sacerdote era ni el los psicólogo. representantes, ni los representantes del virrey, ni las formas de gobernar que tenían, tuvo tal cobertura como lo tuvo la iglesia a través del sencillo sacerdote de capilla y de iglesia. Es que era el compás moral, el compás, la guía, la enseñanza, la escuela, era un personaje con con una penetración tan intensa en el vivir de la gente. La gente no conocía otra cosa. Antes que conocer una letra, conocía los rezos principales. Desde Sí, infancia. desde niños. Sí, sí, sí. Bueno, después viene, después de la dictadura, pues viene lo que ya estudiamos en algunos videos, lo que fue la Revolución Mexicana, que fue la primera etapa de la Revolución Maderista en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, Ujú. el golpe de Estado que da Huerta a Madero, que desató la verdadera y sangrienta Revolución Mexicana, Sí, viene la guerra de facciones y hay el triunfo del constitucionalismo. sí. Entonces, la iglesia con Madero realmente no tiene problemas. Es más, el bajo clero, o sea, el, el sacerdote común y corriente y los seglares apegados a la iglesia, eran simpatizantes en alto grado de Madero, por su bonomía, por lo que decía que nadie entendía la democracia, pero ellos entendían eso como un poco de más libertad. Entonces, en ese tiempo no hay eventos en contra de la iglesia dignos de mención, aunque desde luego que una y otra parte se recelaban, pero Madero no atacó la iglesia. Gentes de Madero más o menos podría entenderse que sí, pero realmente no fue una política. La Revolución Mexicana, el concepto era liberar al pueblo, Bueno, liberarlo de la pobreza, de la miseria, sí, sí. de todo lo Era que otro, llevábamos era antes. dar otro sistema, pues. Sí, Bueno, en 1913 viene el golpe. Esta etapa es muy importante sí. para tomarla en cuenta de la iglesia, porque la iglesia simpatizó por precaución o por miedo incluso de algunos prelados Ujú. con Huerta. ¿Por qué? Porque Huerta ofrecía continuar lo mismo que Porfirio Díaz. Y te digo que cuando eh, sucedió el acto de que ya triunfó Huerta, hicieron un tédeum en la catedral. Entonces, pero se desata la revolución y ya vemos que fue en el norte, principalmente en Chihuahua primero, luego en Sonora y en Coahuila. Y de centro, en el centro estaba Francisco Villa, como veíamos, en el este estaba Pablo González, que fue el menos brillante de ellos, Ujú. y el más brillante y que triunfó siempre fue Álvaro Obregón, con Calles en Sonora. Al avance de los cuerpos de ejército que se formaron, fueron liberando estados y fueron poniendo allí gobernantes como comandantes militares. Y estos comandantes militares, algunos fueron muy notables. ¿Por qué? Porque actuaron inmediatamente en contra del clero. No obstante que ya habían hecho algunos, sobre todo Villa cuando expulsó a los españoles y algo de sacerdotes de Chihuahua, pero Calles expulsó toda la clerecía de Sonora. Y ya vimos que Obregón en su camino cometió verdaderas tropelías justificadas según él en Tepic, en Guadalajara y en la misma Ciudad de México. Todo esto lo sufrió la iglesia.
Sí. Todo esto no lo olvidó. A Mm. eso hay que tenerlo en cuenta. Ellos, en su formación, la conciencia es invariable en cuanto a las formas de hacer historia para conocer el pasado, conocer el presente y prever el futuro. Nadie más que ellos lo hacía entonces. No, sí, Entonces, considerable. al ver esto de los revolucionarios, Ujú. tuvo que pensar en cómo responder. Sí, sí, sí. Y lo mejor fue aguantar todas las expulsiones y las vejaciones, pues, verdaderas vejaciones, tanto a las personas en sí como a las instalaciones, a los templos. Y luego los empréstitos forzosos y el robo, la profanación en los altares, la profanación de los artículos propios de las celebraciones. Propios de la celebración, es Entonces, condenable. todo esto no lo olvidó, pero tuvo que conllevar la situación. Vaciaron casi el país de gentes importantes del clero y los gobernantes que ponían como gobernadores o comandantes militares, que eran las dos funciones, o ya cuando había elecciones, y que empezaban la democracia de la revolución, como Macario Díaz, digo Macario Diegues, Manuel Macario Diegues se llamaba, Sí, en Jalisco, un radical. Antonio Villarreal, un hombre mesurado pero radical en Nuevo León. Ese hizo decretos y el primer artículo, si mal no recuerdo, se refería a que había que la ley, los decretos esos era para castigar a la iglesia. Y otros disparates, por ejemplo, de Arnulfo R. Gómez en México, en el Estado de México, que hasta reglamentó el uso del luto. Digo, algunos no tenían capacidad intelectual como ese. Era un general guerrero, ¿sí? Entonces, esta etapa la sufrió la iglesia. Se viene la guerra de facciones, ¿por qué? Porque vencieron a la dictadura y con los tratados de Teoloyucan de 1915 se tuvo que deshacer el ejército federal por la derrota de Huerta. Pero ya vimos esta etapa en la revolución, el pleito de Villa con Carranza. No se llevaron. Total que esto lo decidió Obregón en las batallas del Bajío, Celaya, León, Irapuato, Aguascalientes, entre abril y junio de 1915. Total que triunfa la bandera del constitucionalismo. Viene la convocatoria, el Congreso, y el Congreso se forma de dos alas, una de moderados o indiferentes y otra de radicales. Quienes prevalecieron fueron los radicales con Obregón y Mújica a la cabeza. sí. Y se discute y arma y promulga la Constitución de 1917. Esta sí, claramente radical. Por ejemplo, el artículo tercero con la educación laica, el artículo quinto con el registro de los sacerdotes como profesionistas, como cualquier profesionista. El hecho de que el artículo 27, pues no, ya la iglesia no podía disponer de nada de sus bienes porque no eran de ella, eran de la nación. ¿Qué? Nadie se los iba a quitar, pero no podían hacer transacción, no podían, no, eran bienes públicos. Por ejemplo, para que veas lo que es la constitución, o el artículo 130, que regulaba la ley de cultos, sí, que regulaban los cultos. Entonces, todo esto, pues la iglesia lo aguantó. Los prelados, los altos prelados de entonces que empezaron a negociar, incluso los acusaban de ser gobiernistas y después los condecoraron porque el papel tan brillante que hicieron para mediar y calmar la situación de convivencia. Viene el primer presidenciado de Carranza, que fue el promotor de la Constitución, y ve que no es lo mismo andar en campaña y en la bola y con los abusos y con todo el poder que ser un gobernante.
No, pues sí. y no pudo aplicar la Constitución, porque era un desorden, había mucho levantamiento todavía, focos de rebeldes por todos lados, era una inestabilidad tremenda, pero militarmente, geopolíticamente, vamos a decir como se dice ahora, tenía dominada la situación. Bueno, viene el fin de Carranza, no termina su cuatrienio entonces, porque quiere dejar a un civil mm, que él creía que podía, que era bueno para el país pero en el fondo lo creía manejar él. Ujú. Y vienen el triunvirato de los sonorenses que mencionaste por ahí. Sí. Esos le arman el plan de Agua Prieta y Oh, en sí. cosa de meses terminan con él en Tascalantón, un camino a Veracruz de pelada, es de huida, De Huila. y allí lo asesinan. Fue un golpe de estado, realmente lo hicieron los sonorenses, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, Ellos decían que no, que era, pero claro, el error fue de Carranza. ¿Por qué? Porque ni siquiera quiso dejar competir a las cabecillas como Obregón. sí. Obregón estuvo a punto de ser, por lo menos, apresado por Carranza por desobediencia. Eso te da idea de las confrontaciones, como Obregón fue el brazo armado que más contribuyó a ganar la guerra de la Constitución. Fue el que entronizó a Carranza, que lo reconoció. Ujú. Fue el que lo hizo ganar la presidencia, para que luego Carranza le saliera con que ni siquiera lo dejaba concursar como cualquier candidato. Es increíble. Ya hablamos de este suceso en videos Sí, yo anteriores. nomás te lo estoy refiriendo porque ya hablamos de todo eso. Entonces, viene el interinato a cubrir lo que le faltaba Carranza de junio a noviembre Ujú. de 1920. Y realmente él fue un buen gobernante, a pesar de tener dos cabezas de, de- de- de gigantes, ¿no? De Plutarco Elías Calles y Obregón. Pero, pues, lo dejaron que hiciera un buen papel. Él fue el que pacificó a Villa, por ejemplo. Entonces, él también no tiene actos contrarios a la empresa, le digo a la iglesia. Ujú. No actuó en contra de ella, pero tampoco le podía hacer ninguna concesión. Pero se iba calmando. Viene el problema de la sucesión de la Huerta y Obregón pues, era el candidato, pues triunfó fácilmente. Entra Obregón como presidente constitucional. Fue el segundo presidente constitucional, el tercer presidente constitucional electo. El primero fue Madero, el segundo fue Carranza y Ujú. el tercero constitucional fue Obregón, Sí. de 1920 a 1924. Él no actuó como lo hizo cuando venía en campaña, no actuó en contra del clero, no Ujú. le concedió nada y se dedicó a observar como águila Ujú. a ver cómo iba a manejar el asunto. Pero mientras tanto, sin conceder nada, no actuó, no se puso a actuar directamente en contra de la empresa y a tratar de aplicar la constitución y todo eso. Ujú. Pero gente de él, aunque él lo negara, empezaron a tener actos verdaderamente graves en contra de la iglesia. Primer acto, uno los hizo la iglesia y otros Obregón, Ujú. pero los actos relevantes de la iglesia en el periodo de Obregón fueron los siguientes. Ujú. 18 de enero de 1921, coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan. 20,000 feligreses desfilaron. Fue un acto majestuoso, una demostración del poder de la fe de la gente. Eso tenía que pensarlo Obregón. Fíjate, y hasta ahora perdura la magnificencia de estos actos en las procesiones a la iglesia de la Virgen. La mayor es a la la, Virgen de Guadalupe. la Virgen de Guadalupe, sí. Aún. Aún. Luego, el 5 de febrero de 1921, explota una bomba en la puerta del Arzobispado de México.
una bomba en la puerta del arzobispado. Hecho no Un muy verdadero- conocido. El 12 de mayo de 1921, fíjate bien, obreros procomunistas subieron a la Catedral de Morelia, izaron la bandera rojinegra, entraron a la iglesia y apuñalaron una imagen de la Virgen de Guadalupe. Una profanación por demás imperdonable. Una manifestación de fieles en forma pacífica protestaban. Fue disuelta a tiros, 50 personas muertas. Ay, ¡Qué actos tan terribles! 14 de noviembre de 1921 se puso una bomba, fíjate nada más, 14 de noviembre de 1921 se puso una bomba al pie de la imagen de la Virgen de Guadalupe en su santuario. Un milagro no lo destrozó. Quedó intacta afortunadamente la imagen. sí, sí, sí. No, pues una protesta y una indignación popular. Absoluta y con razón. Entonces sí, se le armó una agitación nacional Obregón y él dice, no, yo no soy el que mando a hacer eso. Son grupos contrarios al régimen que yo represento que quieren poner en contra a la iglesia, en contra de mi gobierno. O sea que negó todo de lo que le tocaba a él. Sí, sí, sí. Pero claro, la iglesia con sus actos también provocó, provocó reacciones en el gobierno, que son estos que te digo. Ujú. Y luego el 22 de mayo de 1922, una turba de socialistas atacó la casa de la ACJM, o sea, la ACJM era la Acción Católica de la Juventud Mexicana, una organización nacional. Mencionabas, me recuerdo esa parte del otro video, papá. Y déjame buscar aquí en mis apuntes, porque me pareció un comentario bastante interesante. Dice, dijiste tú, la contraofensiva estuvo a cargo de organizaciones protofascistas como la llamada Acción Católica de la Juventud Mexicana, creación Sí, del jesuita francés Bernardo Bergoend, no sé cómo se pronuncia, pero Virgin. Bergent. En ella los jóvenes aprendían el desprecio a la democracia y trabajaban por la restauración del poder temporal de la iglesia, perdido a manos de protestantes, judíos y masones. Eso me llamó mucho. Ahorita que mencionas Bueno, ese para que veas maravilloso resumen. cómo se relacionan hechos. Exacto, papá. Esta turba de socialistas, este ataque era pues sencillamente porque la CJM es una asociación civil pro católica, pro iglesia. Luego, el 3 de mayo de 1923, fíjate en este hecho, fíjate bien en este hecho. Ujú, El 3 de mayo de 1923 fue ujú. bendecida la primera piedra del Monumento Nacional de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en el centro de Guanajuato, del estado de Guanajuato. Aún un área sagrada. Fíjate nada más la iglesia cómo es, y esto fue una victoria histórica que prevalece. Sí. Pues mira, esa, la primera piedra la, la bendijo este, el delegado apostólico, o sea, un enviado del Papa, pues, Ernesto Filippi, y lo auxilió el arzobispo de allí, Emeterio Valverde Teis, que fue un agente muy notable. Y pues Obregón inmediatamente los mandó a expulsar a ellos como a otras gentes. ¿Nos mandó a expulsar? Sí, los Ah, expulsó del país. ok, ok. No. Pues mucho se ganó, de pronto, pues se desquitó, pero lo que le dejaron es para siempre. O sea, como dice los papas, el poder temporal es de los gobernantes y el otro pertenece a la iglesia, pertenece a Dios. Bueno,
Y es infinito y para siempre y omnipotente A ese carácter le dan. de carácter. Pues hasta la Luego, fecha. mira, en octubre de 1924, al final del periodo de Borbón, fue celebrado el Congreso Eucarístico, otro evento de carácter nacional en Sí. México, y el jefe del departamento de allí mandó cortar la energía eléctrica para evitar la celebración fuera de la catedral. No, fue una cosa tremenda y Obregón ordenó actuar en contra de los organizadores. Papá, y aquí tengo una pregunta. Desde la Constitución de 1917, desde que se empieza a claramente delinear y tratar de separar la iglesia y el Estado, ¿previnieron o sospecharon la fuerza con la que se iban a enfrentar? ¿O fue algo así como vamos a imponer esto y se va a imponer? Y quiero pensar quiero pensar que a lo mejor subestimaron que la iglesia no tenía un ejército como el gobierno, pero el ejército, los soldados de Cristo es el ejército más poderoso que pueda haber en aquel tiempo, ¿no? No, mira, eso tiene su origen en el movimiento liberal. Ah, ok, Es decir, la iglesia estaba haciendo funciones realmente de Estado. Al establecerse la república y el poder republicano, pues ujú, iban naturalmente que compitieron, pero para no competir, hicieron eso. Claro, son actos contrarios a la costumbre de la iglesia, claro, ¿sí? Pero el movimiento liberal llegó a eso para crear un Estado social democrático, no una socialdemocracia con gobierno, digamos, de la iglesia. Porque la iglesia, finalmente, de todas maneras y con toda la grandeza que tiene, es una religión, la católica, una religión. Y en el Estado democrático, caben todas las religiones que se llaman civilizadas. Fíjate en todos esos aspectos. Entonces, pues no te puedo contar mucha pero de tu pregunta porque sería entrar en cosas que, pues para las que yo no estoy preparado, pero desde luego en que son delicadas. ¿Por qué? Porque aún ahorita todo esto, pues sigue cuando sigue en convivio, en convivencia. Yo efectivamente. no aplico de las leyes rudamente, tú te la llevas tranquila. Cada quien en su... Sí, Tú esto lo vamos salvas a ver almas. después. Con esto, con esta cosa tan vulgarona que yo digo, pues eh, llegamos eh, al último punto que es calles 1924-1928. Tarco Elías Calles. Pues sí, lo tildaban de masón, era masón realmente, tenía el grado, creo que 33, yo no sé de eso, pero, El máximo es el grado 33 bueno, y pues él nada era más lo grado tienen 33. muy poca gente hasta hoy, hasta fecha de hoy. Ajá. Bueno, para que veas el mérito que le daban esa logia. Sí, a la logia masónica. Ahora, en 1926 promulga una llamada que la apellidaron como él, la gente, una llamada Ley Calles, que es, un reglamentado al artículo 130 de la Constitución para aplicar efectivamente lo dispuesto por la misma, que es una modificación al Código Penal, lo que limitó total y claramente al clero. La ley Calles, sí. Sí, porque si se iba a aplicar, es más, sentía que le faltaban conceptos legales para aplicar lo que dice la Constitución. Y hizo eso. Entonces, ¿qué provocó? Una protesta colosal de la iglesia y del pueblo. Y hasta provocar la suspensión de cultos. No, eso ya fue ir Es decir, demasiado, demasiado lejos. la iglesia tomó una decisión muy radical, que sabía lo que se venía.
pero ella sabía que se violaba la violencia, pero ella decía sin violencia. Y ahí vienen unas negociaciones y todo esto. Yo, el trabajo que me pediste a que yo armara a mi criterio esta etapa tan importante, Sí, la doy por concluida aquí, porque lo que sigue ya es qué pasó inmediatamente después de la suspensión de cultos sí, es y importante. quiénes intervinieron. Exacto. Y adelanto, el siguiente capítulo tiene relación con esto y con lo que yo llamo el universo de los cristeros.